La reforma constitucional de junio de 2011 establece que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Desde el 22 de noviembre de 1969, México forma parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida también como Pacto de San José de Costa Rica. Esta convención otorga deberes a los estados, a las personas e interpretación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, entre otros. Los jueces deben aplicar lo que establece la Convención o nuestra Constitución. ¿Qué ha propuesto México en materias internacionales sobre derechos humanos? ¿Y cuál es el papel de los asesores jurídicos federales? Mi nombre es Óscar Valleza y hoy en Te Defendemos, la Convención Americana de Derechos Humanos. ¡Comenzamos! Estamos iniciando con Te Defendemos y hoy aprecio mucho tener de nueva cuenta a José Luis Hernández Martínez, asesor jurídico en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenido al programa. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Asesor, ya hablamos en algún programa sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Una reforma que no solo solicita el respeto, sino el reconocimiento de los derechos humanos. Hablamos del juicio de amparo también. Y quedó pendiente hablar de los tratados internacionales, específicamente de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? ¿Qué nos viene a traer esta reforma? ¿Cuáles son los antecedentes de esta Convención Americana de Derechos Humanos? Bueno, la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José fue suscrita por México en el año de 1969. En ella se establecen precisamente, en unión con otras comunidades internacionales, una serie de catálogo precisamente de principios de derechos que tiene la persona, traducidas en derechos humanos. En ella se verifican todas y cada uno de los requisitos por los cuales el Estado firmante o el que firma también, el que se adhiere a ese tipo de tratado, debe establecer en sus propias leyes a fin de garantizar los derechos humanos. Bien, ¿cómo está compuesta? ¿Qué es lo que contiene esta Convención Americana? Pues como lo vuelvo a repetir, tiene una serie de artículos, de disposiciones de carácter general, obligatorios para toda la comunidad que firma el tratado, a fin de garantizar y velar por los derechos humanos, en donde precisamente se discutió acerca de normar, de regular, y más que nada que el Estado que firma se comprometa en garantizar y respetar ese tipo de derechos humanos que establecidos en la propia convención, que data desde 1969. Nos comenta que México es un Estado parte, ¿no? Así es. Así es, como Estado parte tiene la obligación, al haberlo suscrito, a través del mecanismo internacional correspondiente, el Estado mexicano se compromete precisamente a respetar los derechos humanos que están establecidos en la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto al establecimiento en sus leyes, en sus normas, en sus procedimientos, esa garantía judicial que tienen las personas al acudir en denuncia o defensa de sus derechos humanos. Bien, esta reforma constitucional de junio de 2011, y corríjame si estoy mal, lo que propone también es que México tome en cuenta los tratados internacionales que ha firmado. Antes, entonces, ¿cómo funcionaba? ¿Quiere decir que no los tomaba en cuenta o vino como a traer más novedades, vino a fortalecer esta parte de la reforma? ¿Cómo funciona, claro, asesor? Bueno, como hemos visto, la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José fue suscrita por México como Estado parte en 1969. Así es. Es decir, a través de ella, el Estado mexicano se comprometió en respetar los derechos humanos. Sin embargo, en el artículo 133 constitucional ya se establecía como norma suprema la Constitución, los tratados internacionales, hacía una escala, ¿no?, de jerárquica de leyes en relación a la aplicación de los tratados internacionales. Esto viene ya recuerdo en demandas que yo hacía en cuanto establecía la violación al artículo 133 constitucional, que si bien no es un
un apartado que esté dentro de en ese entonces, en las garantías individuales, también lo era de que se veía la afectación de un tratado internacional que violaba derechos humanos, como podría ser el pacto de la Organización Internacional del Trabajo en cuanto a la aplicabilidad de la no violación de los derechos de los trabajadores en su perjuicio y en cuanto a sus condiciones de trabajo que tenían en ese entonces. O sea, se hacía valer como un concepto de violación al artículo 133 constitucional. Sin embargo, ya con la reforma constitucional que tuvo que hacer y elaborar el Estado mexicano, junto con la creación de la nueva ley de amparo, tiene sus antecedentes, digamos, en el caso Radilla Pacheco. Bien. En cuanto que el Estado mexicano pues era un parte, digamos, victimaria de cierta violación a los derechos humanos por parte de este quejoso. Entonces la comunidad internacional fue muy dura, enfocó todos los reflectores a México, porque ahí había desaparición forzada, había tortura, claro, había una serie de violaciones y vejaciones a los derechos humanos en cuanto a su libertad o su dignidad, ¿no? Inclusive atentando con su propia vida. Claro. Entonces ahí lo que se hizo fue que precisamente la Convención o la Corte Internacional de Derechos Humanos estableciera, obligó al Estado mexicano a establecer, en respeto a esa sentencia de Radilla Pacheco, una serie de conductas de carácter legislativo, de carácter humanitario, a efecto de que el Estado garantizara y velara por la defensa de los derechos humanos. A mi juicio, esa fue el antecedente muy esencial para que el legislador federal y el constituyente reformaran la Constitución y crearan la nueva ley de amparo. Trascendente el caso de Radilla Pacheco. Para quienes no lo conocen, le voy a pedir que retomemos el tema para platicar un poquito de qué se trata, pero esto después de esta primera pausa. Regresamos, no te vayas. Ya regresamos, seguimos con más aquí en Te Defendemos, hablando de derechos humanos con el asesor José Luis Hernández Martínez. Asesor, en el programa pasado salimos a la calle a preguntar a la gente qué derechos humanos son los que conocen, y esta vez les preguntamos, pues en caso de que un derecho humano no les sea respetado, ¿saben qué es lo que tienen que hacer? Eso es lo que les preguntamos. Acompáñame a ver lo que respondieron. Sí, tendría que ir a los derechos humanos, a la Comisión, ¿no?, de Derechos Humanos, o sea, meter una queja, ¿no?, porque no fueron respetados esos derechos. Pues a las oficinas de derechos humanos, ¿no? O sea, se llaman así las oficinas. No sé exactamente, pero pues la autoridad no responde a ello, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la educación, si no lo tienen, ¿a quién le reclamo? El derecho a la alimentación, ¿a quién le reclamo? El derecho a circular libremente con las manifestaciones, ¿a quién le reclamo? No hay. Definitivamente no hay con quién. No todos lo sabemos, no todos tenemos esta información o acceso a la misma, pero sí recurrir a alguna autoridad como Derechos Humanos que nos pueda decir cuáles son esos derechos que nosotros tenemos. Pues sí, acudir a la instancia, ¿no? Y manifestarnos para que se hagan valer. Sí, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, local y federal, ¿no? A donde pueden las mujeres
poner su queja de lo que le hagan los hombres. Debe uno de acudir a cada dependencia que corresponde, hay una oficina de derechos humanos, desde luego, en cada dependencia, pero además de eso, pues hay otros, medios para poder uno acudir. A derechos humanos. A derechos humanos y pues sí, a exigir nuestros derechos. No sé con exactitud a qué instancias, pero sí sé que se pueden levantar denuncias. No sé con exactitud a dónde. A ciencia cierta no, sí sé que se puede acudir a la comisión o interponer una denuncia, pero sé exactamente en qué calle y cuál es el procedimiento exacto, no. Pienso que el día que fuera necesario habría que investigarlo, espero que no sea necesario. Hablarlos y decir, hablarlos y que hubiera como más información sobre apoyo, ¿no? Psicológico, y ya con eso saber tus derechos, porque saber tu manera de poner límites es saber si estás o no respetando tus derechos, y creo que eso es un trabajo personal. Pues nos quejamos a dónde, de venir a la delegación, ya, ellos mismos se hacen. Sí, porque si tuviéramos más vigilancia acá todo dar, ¿no? Y poner cámaras, pues también cuesta. El referente inmediato es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero ¿es la única instancia, asesor? Bueno, en principio sí. Ya lo dijo en el sondeo que existe la Comisión de Derechos Humanos local y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así en es. Un principio sí para presentar la queja en sede administrativa, en este caso en esos organismos autónomos, para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos abra un expediente de investigación a efecto de que precisamente con los visitadores que ella tiene se traslade a las dependencias y haga una labor de investigación acerca de la violación que se le está reclamando, fue violada por alguna autoridad. Bien. Posteriormente, digamos, en este caso ya, este es dentro del territorio nacional, en el ámbito, digamos, nacional de protección de derechos humanos, ¿no? Puede acudir posteriormente, si la Comisión Nacional de Derechos Humanos verifica que efectivamente existió esa violación, lo que hace ella es hacer una recomendación al ente o a la entidad a efecto de que de reparar esa violación a los derechos humanos que le fue denunciada. La autoridad tiene la obligación de informar a la comisión pues acerca de esa reparación, ¿no? La recomendación en sí que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos es declarativa, no es coercitiva. Y la autoridad puede extender el plazo cuando más le convenga a efecto de reparar la violación de los derechos humanos. Lo que viene al caso del caso Radilla, que fue principalmente denunciado, agotándose las instancias nacionales y las instancias nacionales en cuanto a la reparación del daño o a la investigación forzada de esta persona, los familiares acudieron precisamente al organismo internacional. A efecto de que éste emitiera una sentencia y condenara al Estado mexicano a reparar el daño y a pedirle disculpas a la propia familia para que de alguna manera se pudiera hablar de cierta reparación, ¿no? Pues sabemos que el caso Radilla, de Rosendo Padilla, pues yo creo que ya está fallecido, ¿no? Pero finalmente esa fue la condena que se dio en el organismo internacional de derechos humanos, condenando al Estado mexicano a reparar el daño. Y que, bueno, para platicar un contexto, el caso Radilla deriva de estas manifestaciones de campesinos en Guerrero en los años 70. En los años 74 desaparece Rosendo Radilla, hasta hoy no se sabe nada de él y por eso es trascendente este asunto a nivel internacional en la Corte Interamericana y para México, ¿no? Claro, la Corte Interamericana tuvo una sentencia desfavorable al gobierno mexicano, el cual fue condenado a reparar de alguna manera el daño y pedirle disculpas públicas a la familia, ¿no?
hasta la fecha no se ha cumplido con la sentencia. Pero eso tuvo mucho que ver, digamos, con que el constituyente reformara la propia Constitución y creara la nueva ley de amparo en defensa de los derechos humanos, o incluyendo los principios y toda una gama de derechos humanos que están establecidos en los tratados internacionales en los que México haya firmado. Bien. Eso fue de vital importancia, ese caso de Rosendo Radilla, que qué bueno que lo toca, licenciado, porque sí es una situación muy trascendente, ¿no? Y es un mal antecedente en cuanto a la desaparición forzada de derechos, en cuanto a la persona de Rosendo Radilla. Bien. Ahora lo interesante es los juzgadores al momento de en sus sentencias, ¿qué es lo que tienen que aplicar? ¿Lo que dicta la Constitución mexicana o lo que dictan los tratados internacionales? Bueno, ya eso es una discusión que la definió la Suprema Corte de Justicia, ¿no? En cuanto a que si los tratados internacionales estaban arriba de la Constitución o la Constitución abajo o tenían un mismo plano de igualdad. En este caso la Corte determinó, digamos, que cuando haya una por decirlo de alguna manera, un choque, ¿no? Digamos, de principios jurídicos que están establecidos en la Constitución y un tratado internacional, debe prevalecer lo que diga la Constitución. Okay. Porque estamos en un organismo, digamos, el 133, la Constitución, los tratados internacionales, las leyes federales, las leyes locales, en cuanto a la pirámide de su aplicabilidad en el Estado. En este caso, lo que dijo la Corte es que cuando haya un conflicto de aplicación de disposiciones que tienen que ver con tratados internacionales, pues debe prevalecer lo que establece la Constitución, sin, digamos, menospreciar o mirar malamente lo que establece el propio tratado internacional que contenga esa violación, ese derecho humano a proteger, sino que deben, a mi juicio, deben de ser relacionados o irse de la mano, ¿no? Uno con otro, a efecto de poder aplicar el principio pro persona en beneficio de la propia persona, ¿no? Del propio quejoso que solicita el amparo. Ok, esto va para los juzgadores y para los magistrados, pero quisiéramos saber qué va para los asesores jurídicos, cómo aplican ustedes, pero esto después de esta segunda pausa. Regresamos en un instante, no te vayas. Ya regresamos, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Asesor, ¿cómo protegen ustedes como asesores jurídicos federales los derechos humanos de las personas? Bueno, no es que nosotros los protejamos, nosotros hacemos valer la defensa de los derechos humanos ante el órgano jurisdiccional, principalmente en el juicio de amparo indirecto. Ahí nosotros lo que tenemos que hacer es argumentar, atraer los principios establecidos que emergen de la propia Constitución en cuanto a la protección misma de los derechos humanos, o atraernos también, digamos, en este caso, lo que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos, principalmente o esencialmente, entre otros, los establecidos, por ejemplo, en el artículo 8, y el artículo 25 de la propia convención, que establece, digamos, el artículo 8 establece, digamos, lo que establece el artículo 14 constitucional, que es en cuanto a que la persona debe ser oída a través de un tribunal previamente establecido, y el 25 que establece que el recurso que se debe agotar, debe ser pronto, sencillo, a efecto de que los tribunales competentes puedan analizarlo de una manera
de manera pronta y expedita, ¿no? Ok. Es decir, los tratados internacionales también otorgan más herramientas a ustedes como asesores jurídicos. Claro, y por supuesto ya la Corte ha establecido una serie de publicaciones que nos son de mucha utilidad a efecto de poderlos estudiar y sacar de ahí el argumento o el principio violatorio de sus derechos humanos para que nosotros como asesores jurídicos lo plasmemos en un concepto de violación, en una demanda de amparo que va a ser presentada ante un juez de distrito en defensa de, digamos, en este caso de los quejosos, ¿no? que se ven afectados por el acto de autoridad. Muy bien. Ya tenemos aquí algunas preguntas del público, pero antes de ir con ellas vamos a repasar en términos generales lo que tiene la Convención Americana de Derechos Humanos. Vamos a verlo, es muy rápido. La Convención Americana de Derechos Humanos contiene 82 artículos. La primera parte establece los deberes de los estados y derechos protegidos. La segunda parte contiene las medidas de protección y la tercera las disposiciones transitorias. El artículo primero señala que los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Este artículo permite identificar si un Estado comete una violación a los derechos humanos establecidos en la presente convención. Bien, ya tengo aquí la primera pregunta, es del estudiante de Derecho Efrén David Delgado de la Colonia Centro. Pregunta si el artículo 8, numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos es concordante con las garantías de audiencia y acceso a la justicia que contiene el artículo 14 y 17 de la Constitución mexicana. Claro, qué interesante pregunta. Efectivamente, como ya hablamos, el artículo 8 va acorde con lo que establece el artículo 14 constitucional, que establece la garantía de previa audiencia. Ahora ya vista como un derecho humano, la garantía de previa audiencia como un derecho humano, ya no como una garantía individual, sino como un derecho humano. Entonces, está establecida en el propio texto constitucional, digamos, y que tiene relación o se complementa con lo que establece el artículo 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a establecer que la persona debe ser oída previamente y además tener acceso a la justicia, lo que está establecido en el artículo 17 constitucional a través de un recurso rápido y sencillo para que el juez competente pueda pronunciarse respecto de ese tipo de violación. El derecho a ser escuchado, ¿no? Así es. Bien. Esta otra llamada es del señor Manuel Enríquez de la Colonia Anzures. Nos pregunta, además de los artículos 14 y 17 de la Constitución, ¿qué otro artículo de esta se refiere a las garantías judiciales establecidas por la Convención Americana de los Derechos Humanos? Claro, bueno, el artículo 20. El artículo 20 que da, más que nada, que tiene que ver mucha relación o va interrelacionado con los artículos 8 y 25 de la Convención en materia penal. Que efectivamente el procesado debe estar defendido, debe tener el derecho irrenunciable de contar con un defensor que le otorgue el Estado, a no declararse culpable, o si se declara culpable debe tener una serie de requisitos y condiciones para que sea tomada en cuenta esa confesión, etcétera, ¿no? Muy bien. Tenemos otra llamada, es de la señora Elizabeth Alvarado. Está enterada que se celebró la 7ª Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia en Cancún, Quintana Roo, que fue del 27 al 29 de noviembre de 2002, y pregunta si es un derecho fundamental tener acceso a la justicia. Claro que sí, bueno, eso tiene que ver con la aplicación del artículo 17 constitucional y con lo que estamos viendo aquí en relación con el octavo y 25 de la Convención. Claro que es un derecho humano de tener acceso a la justicia a través de los procedimientos que establecen las propias leyes del país, ¿no? En los plazos y términos que están establecidos en los mismos. Claro que sí es un derecho humano. Muy bien. Ahora se comunica con nosotros el señor Carlos Cervantes de la Colonia Clavería en la delegación Azcapotzalco.
Nos dice que él ya ha recibido los servicios gratuitos de los asesores del instituto con gran satisfacción y nos pregunta lo siguiente: ¿cómo se debe realizar la afectación o violación a los derechos humanos por parte de los asesores jurídicos del Instituto Federal de Defensoría Pública, es decir, como argumento de defensa? Bueno, como argumento de defensa ya lo dije, ¿no? Establecer ubicar la violación. En mi caso particular, yo ubico la violación al derecho humano afectado para que yo haga valer un argumento establecido en la Constitución o en un tratado internacional para poderlo argumentar ante un juez de distrito en el concepto de violación relativo y establecer que pues por ejemplo, no se me otorgó la previa audiencia. Bien. Y fue un acto autoritario, entonces ese derecho humano lo hago valer ante el juez de distrito, el cual tiene la obligación, de acuerdo con el artículo primero constitucional, en velar, proteger, garantizar el derecho humano afectado, ¿no? Muy bien. Esta otra pregunta es del estudiante de la carrera de Derecho, el joven Roberto Hernández. Pregunta: ¿cómo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de las garantías judiciales establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos? Algo que ya veníamos hablando hace un momento. Bueno, las viene interpretando de manera, digamos, conforme. Hace una interpretación conforme la propia Corte, en el sentido de ver, ubicar y establecer la violación al derecho humano correspondiente. ¿Para qué? Para plasmarlo, digamos, en alguna ley específica, para que la autoridad ya no pueda aplicarla, o si la aplica, pues ya sería sancionada a través de los mecanismos correspondientes para reparar la propia violación, ¿no? Muy bien. Nos da tiempo de una pregunta más, y es de la pasante de carrera de Derecho de la Universidad Panamericana. No nos da su nombre, pero pregunta si las garantías judiciales y la protección judicial establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos solo la aplican los jueces de distrito, los tribunales o la Suprema Corte de Justicia mediante la interposición de una demanda de amparo. En principio sí. En principio sí, pero digamos, haciendo una interpretación de lo que establece el artículo primero constitucional, que establece que todas las autoridades en el ámbito de su competencia deberán promover, proteger, garantizar los derechos humanos, pues desde el punto de vista interpretativo, yo puedo considerar que un juez, digamos, menor, un juez municipal, un juez mixto de paz o un juez de primera instancia, si ve la afectación a un derecho humano, efectivamente debe abocarse al estudio de esa violación y, en su caso, en la sentencia que se pronuncie, pues pronunciarse al respecto, ¿no? En cuanto a que si hubo o no la hubo. Muy bien. Pues se nos terminó el tiempo, asesor. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros para seguir hablando de este tema de derechos humanos, que sin duda da para mucho más, ¿no? Efectivamente da para muchos programas más, ¿no? Así es. Y él es José Luis Hernández Martínez, asesor jurídico en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, licenciado, y esperemos que haya más oportunidades para platicar sobre el tema y más que nada sobre los tratados internacionales, para que las personas que estén escuchando el programa puedan tener más conocimiento de los mismos. Sin duda, así será. Muchas gracias. A ustedes también les agradezco el favor de su atención y, como siempre, los espero en la próxima con más temas jurídicos, con un lenguaje coloquial aquí en Te Defendemos. La invitación, como siempre, a permanecer en la señal del canal judicial. Hasta la próxima.